Muy buenas noches, me presento, soy la alumna Vanessa Débora Daniela Romero. En esta oportunidad voy a hacer hincapié, voy a hacer la defensa de mi trabajo final de la materia Actualización en Didáctica en las Ciencias Naturales, en 2 perspectivas integradoras, ICTD, ACT, CTS y STEM. Para ello elegí el trabajo o el proyecto de biodiversidad en el patio de la escuela. A cargo de esta materia se encuentra el doctor Antonio José Gutiérrez. Y bien, comienzo con la defensa. Podemos explicar o podemos hacernos una pregunta: ¿por qué enseñar ciencias en las aulas de las escuelas del nivel primario? Hacíamos referencia a que enseñar ciencias para poder dar respuestas a las necesidades sociales de participación ciudadana. Es decir, que los estudiantes, como sujetos de derechos, intervienen de manera decisiva en los desarrollos científicos tecnológicos y tecnológicos científicos. También creo que es importante enseñar, porque a partir de esto es darle un sentido, una resignificación a las posibilidades de la enseñanza de la ciencia y de la tecnología, apartándose de esas estructuras cerradas o cartónicas, como se decía anteriormente, en donde solamente el niño hacía uso de la ciencia, pero sin explicarse por un porqué. O sea, ese estilo de enseñanza tradicional en donde solamente el docente tenía el saber y el alumno no. Entonces, a partir de lo que dice Ricardo Nassif, en donde ellos ven a la concepción a partir del desarrollo, ¿sí? Él habla sobre el desarrollismo, en donde para él la figura principal es el Estado modernizador, y a partir de esas ideas él explica cómo es que el desarrollo económico producirá el pasaje de esa sociedad tradicional a una sociedad moderna, ya que a través de la tecnificación, la racionalización y la eficiencia van a buscar un cambio en la educación y también en la parte social, en donde va a preparar los distintos recursos humanos para el desarrollo en vista de la industrialización de los países que no están desarrollados. También, por ejemplo, él va a hacer énfasis en el que cómo es que se trabaja exclusivamente en función de un único estilo de desarrollo social y el desarrollo educativo, en donde prescindiendo de estos posibles construidos para formar más amplia la participación de las decisiones y las planificaciones del mismo para el desenvolvimiento de las sociedades y en su educación. Para ello también tenemos nosotros, tiene en cuenta lo que se dice o lo que lo dice el señor Gerard Fourest, en donde él habla o se hace una pregunta sobre cuando se habla de alfabetización científica y tecnológica, se mira hacia una integración de los jóvenes en un mundo industrial y económico o hacia su autonomía. Él define que, por ejemplo, en este caso se produce una integración, una tensión en las perspectivas socioeducativas y socioculturales, y en donde la apropiación de esa cultura de las ciencias y la tecnología se convierten en un derecho, y los economistas ven a la escuela como un semillero, como una empresa que va a reproducir esto, ¿sí? O sea, que va a ser, por ejemplo, el semillero de la obra calificada, ya que todo lo que se le enseña a los niños van a ese tipo de ideología en donde ellos van a reproducir y van a ser los futuros obreros o trabajadores. Es donde él, por ejemplo, se hace, es una cuestión del trasfondo o el fondo de esto. Entonces creo que es importante que nosotros enseñemos las ciencias a partir de nuestras propuestas áulicas como docente.
ya que hacemos referencia nosotros también hacia las ideas progresistas, porque nosotros a través de este sistema económico, político y educativo, en lo mejor de los casos, encontraríamos, por ejemplo, una escuela como un semillero, pero de obra calificada. Creadores de futuras soluciones, se innovaría también en la forma de enseñanza, ya que el docente dejaría de ser tan tradicional y estar utilizando otro tipo de recursos, no solamente el pizarrón y la tiza, sino que tratar de usar, como por ejemplo en este caso, este tipo de presentación que por ahí hace mucho más fácil a la hora de explicar por ahí ciertos contenidos para los chicos. También, por ejemplo, deberíamos generar ideas creativas en donde podríamos encontrar posibles soluciones a los problemas ambientales, ¿por qué no a partir de un simple cuestionamiento de los chicos? Pueden salir estas soluciones que pueden ser y llevadas a cabo para que a partir de los niños, vamos y comencemos a poder llevar más adelante lo que es los cambios en nuestra forma de enseñanza. Bien, vamos a hacer referencia también a la alfabetización científico-tecnológico. En nuestro diseño curricular de la provincia de Salta se habla mucho sobre la alfabetización científica en referencia a las ciencias naturales. ¿Qué podemos decir? A través de esta transposición didáctica del conocimiento tecnológico, cómo nosotros vamos a poder enseñar el conocimiento tecnológico, decimos que la alfabetización científica implica comprenderla desde un proceso que elabora, planifica, estudia en relación a las ciencias. También decimos que enseñar ciencia como producto implica enseñar los conceptos de la ciencia para que los alumnos vayan construyendo progresivamente a lo largo de la escuela. Ideas cada vez más abarcadoras que les permitan integrar los nuevos aprendizajes en esquemas conceptuales más amplios y de tal modo que puedan interpretar cómo funciona la realidad. También resaltar la importancia fundamental de que los alumnos puedan implicarse personalmente en el cambio de hacer ciencia en su versión escolar, guiados por la mano del docente que les va a enseñar y de manera integrada conceptos claves que la ciencia y las competencias científicas que estos irán logrando o aprendiendo. ¿Sí? Siempre tener en cuenta que el docente, aparte de enseñar, va a ser esa guía, va a ser ese mediador entre el conocimiento y el aprendizaje. Acá vamos a hacer se sacó dos de conceptos y se hace, digamos, una comparación. Por ejemplo, ¿qué es la alfabetización científica? Hace referencia al aprendizaje de modelos, teorías y conceptos de la ciencia escolar, tanto como el aprendizaje de procedimientos y estrategias implicadas en el producto del conocimiento científico. ¿Y qué es la tecnología? La alfabetización tecnológica hace referencia a los procesos de producción de tecnología o a la apropiación de la tecnología que resulte en esos procesos productivos. Esto lo dice Cimarro, Rodríguez y Cousos en una prensa o en un recorte periodístico. ¿Sí? Bien, vamos a decir acá más adelante, empezamos a hablar qué es los ABP. Los ABP son los aprendizajes basados en proyectos, es decir, es un tipo de modelo, de estrategia metodológica que ha venido a generar expectativas como forma en la que se encarna en las aulas el discurso teórico de la enseñanza por competencias. Esto lo dice San Martín en el 2016. Es importante poder trabajar con estos tipos de actividades en las aulas, ya que el recurso tecnológico es muy valioso a la hora de enseñar y aprender. Es decir, porque a partir de nosotros, de este tipo de metodología de enseñanza, vamos a tener en cuenta que va a surgir a partir de una pregunta o cuestionamiento que el alumno puede tener.
es decir, sale a partir de un problema. Es de ahí que nosotros vamos a permitirles que ellos desarrollen sus capacidades, van a poder indagar, preguntar esas curiosidades que ellos van a poder tener. También le vamos a permitir el desarrollo de su autonomía. Va a ser un aprendizaje colaborativo porque van a poner en juego todo lo que ellos han aprendido anteriormente, en los años anteriores, en las otras materias, porque acá no solamente va a ser basado en una sola área, en este caso ciencias naturales, sino que pueden integrar muchas más. Y es aquí que se va a trabajar también de forma interdisciplinar. También acá, por ejemplo, hemos puesto estos gráficos, estas imágenes que nos van a permitir hacer un pequeño resumen de lo que es una ABP. También hablamos que el alumno va a ser el protagonista. Ya en este caso no va a ser el docente el que va a tener todas las herramientas, o sea, le vamos a brindar las herramientas necesarias, pero el docente no va a ser el protagonista, sino lo va a ser el alumno y la construcción de su propio saber. Y acá ves, como decíamos, vamos a integrar distintos tipos de contenidos referidos a las otras áreas interdisciplinares que las que vamos a poder trabajar. También, por ejemplo, tenemos acá otra imagen donde hace referencia a un pro y a un contra de por qué trabajar los ABP, lo cual me parecía algo importante poder darlo. Y bien, entonces acá, por ejemplo, podemos hablar que también se va a articular con otras áreas, como ya lo hemos dicho, el aprendizaje, tanto los contenidos, los campos de conocimientos, también la vinculación no se va a repetir en las que se puede haberse planteado o desarrollado en las respectivos o en otros espacios. Hacer un tipo de metodología de aprendizaje va a permitir la apertura de esa curiosidad o asombro, la búsqueda de la investigación, va a ser algo innovador, va a permitir que los chicos desarrollen su creatividad y así, de esta forma, ellos van a ir integrando los distintos saberes o contenidos, ¿sí? Va a ser, por ejemplo, se va a tener en cuenta a partir de lo que ya se dijo a través de una situación problemática y todo esto se van a desglosar para poder llegar a una secuencia didáctica de actividades en las cuales van a estar relacionadas a ese problema para poder encontrarle una posible solución, ¿sí? Es importante, como dice Horacio Tinganelli, dejar puntos de partida a tener presente en el momento de planificar, ¿sí? También los proyectos se pueden intercruzar, permite la exploración, el pensamiento y el lenguaje que ellos van a ir aprendiendo, ese lenguaje científico que muchas veces lo vamos dejando de lado y asimismo van a ir adquiriendo distintos tipos, va un vocabulario mucho más preciso para poder hacerlo. Se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, distintos tipos de clave para elaborar este tipo de aprendizaje. Es tener, por ejemplo, experiencia, las actividades, las consignas que ellos van a realizar, el tipo de interrogante que ellos van a tener en cuenta, profundizar las actitudes frente a los hechos o fenómenos y procesos, aprender a involucrarse en la resolución de un problema, vinculando lo que se quiere resolver, lo que ya se es o lo que ya se sabe, elaborar estrategias propias y compararlas con las de sus compañeros, elaborar y establecer relaciones en las formas de representación y también estos tipos de proyectos tienen un tipo de evaluación, o sea que no es que el proyecto va a quedar acá, sino que se va a evaluar para ver si se debe mejorar o se puede continuar. Esto, como tengamos en cuenta, es un tipo de estrategia metodológica para enseñar, hacer la clase de ciencias naturales mucho más. Bien, vamos a hablar sobre el STEM, que es un tipo de enfoque educativo que integra los conocimientos y habilidades de varias disciplinas, implicando en el acrónimo orientado a la resolución de problemas y contextualizado en situaciones con diferentes niveles de realidad.
o autenticable por ejemplo, en este caso acá el STEM, ¿sí? Es un tipo de enfoque que puede estar acompañado de la mano también de los proyectos ABP, que viene a ser la metodología ABP. Por ejemplo, aquí podemos decir también que nos toca enseñar a niños y niñas a desarrollar la capacidad de comprender por sí mismos y tener iniciativa. Los estudiantes no solo necesitan información, sino construir conocimientos y habilidades, actitudes y valores para generar su propio futuro. Cuando hablamos de la educación STEM, nos referimos a una educación integral para los y las estudiantes que comprenden una interacción activa con el mundo y la comunidad de pertenencia, utilizando para esto las disciplinas que estructuran el pensamiento como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática. Estos van a permitir que ellos se puedan explorar, comprender, explicar, evaluar y encontrar posibles soluciones para vivir en equilibrio con nosotros y con el contexto y hacer uso responsable de los distintos recursos disponibles que tenemos en el planeta, ¿sí? Este es un tipo de enfoque en el cual actualmente se tendría que tener en cuenta a la hora de aplicar o enseñar las ciencias naturales, ¿sí? El aprendizaje basado en proyectos. Bien, el proyecto que yo elegí fue a través que es el de la biodiversidad en el patio de la escuela, que es a partir de los cuadernillos que se encuentran, que usan el enfoque STEM, que es en la provincia de Córdoba. Y, por ejemplo, las disciplinas que ellos tienen en cuenta es la biología y la tecnología. Es para el nivel primario y es para los niños de tercero y cuarto grado, ¿sí? Acá hacemos un pequeño resumen de lo que es este proyecto. Va a hablar sobre que la biodiversidad en el patio de la escuela está pensado para niños y niñas de 6 a 8 años. En este módulo se aborda el concepto de la biodiversidad examinando lo que sucede en el patio de la escuela. Busca que lo hagan consciente de la gran cantidad de diferentes formas de vida que existen y que puedan analizar su importancia en el planeta y cómo aún desde acciones pequeñas en la escuela pueden contribuir a conservar la biodiversidad. Al final, los niños y los estudiantes y las estudiantes elaborarán un proyecto, el cual es uno de las abejas y el otro el jardín de la biodiversidad. Yo elegí el jardín de la biodiversidad, pero para ello los niños tienen que tener en cuenta que el proyecto, este es un macro proyecto del cual se van a desprender otros dos micro, que es el jardín y el cuidado de las abejas. Bien, acá estoy un pequeño resumen, o sea, está, digamos, la página donde comenzaría el proyecto. Y acá elegí o seleccioné esta página que hace referencia a los contenidos que se van a implementar. Entonces, por ejemplo, está en la primera parte es cómo se implementa el proyecto, qué se va a tener en cuenta. En la otra parte está la estructura de este módulo, o sea, cómo se va a llevar a cabo, que a partir de un problema, de una situación problemática, ellos van a partir para desarrollar estas 7 unidades, ¿sí? De la 1 a la 5 van a ir apareciendo lo que es la parte teórica que los chicos tienen que ir aprendiendo, siempre acompañado con actividades prácticas, o sea que ellos a través de una pregunta van a buscar ese marco teórico, ya sea en libros, a través de diferentes fuentes bibliográficas, como también el uso, también en algunas partes, de charlas de personas, por ejemplo, que sean idóneas en el campo o de otros docentes que puedan compartir con ellos sus experiencias. También ellos, por ejemplo, van a ver lo que es todo los seres vivos, cómo estos están relacionados con la biodiversidad y nosotros como personas, cómo afecta esta biodiversidad. O sea, si lo vemos, contempla todas las partes que podríamos decir que podría tener un proyecto a través del enfoque del STEM y también utiliza la metodología ABP, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco el análisis del proyecto Creamos un jardín en la biodiversidad en la escuela.
Pasamos aquí. El objetivo principal de este proyecto es que los estudiantes comprenderán que la biodiversidad se puede promover desde un pequeño jardín en la escuela y que al recuperar las plantas nativas de su región también pueden atraer animales que dependen de esta. O sea, ver un poco lo que es el mutualismo o los distintos tipos de adaptaciones que van a tener que haber fijado en las clases anteriores. Entonces, el mismo proyecto se separa en 4 sesiones. En la primera sesión, ellos van a definir el problema. O sea, que ellos para poder realizar esto, que ya saben todo lo que es la diversidad, el problema va a surgir que dónde lo van a colocar al jardín en la escuela. Eso lo podemos ver en la sesión 2 porque ellos van a buscar y van a empezar a ver cómo van a diseñar. O sea que acá van a tener en cuenta un poco lo que es la creatividad, van a tener en cuenta lo que es la ingeniería, porque ellos a partir de este problema, que en qué lugar de la escuela lo van a hacer, ellos van a tener que ver si van a hacerlo de forma vertical o lo van a hacer de forma horizontal, porque a su vez ellos van a ver que el sol capte, o sea, que esté el sol presente para que las plantas puedan realizar su fotosíntesis, también cómo lo van a regar, porque no, al ponerlo de forma por ahí vertical, tienen que usar un sistema de riego para que ellos puedan ponerlo en práctica los días que ellos no estén, que son los fines de semana, o en el caso que se vayan de vacaciones y no pueda ver que puedan ir a cuidarlo, entonces tienen que buscar y es donde ellos ponen en práctica su creatividad. En la tercera sesión, ellos, por ejemplo, van a explicar cómo lo realizar. O sea, ahí van a poner el paso a paso, van explicando la temática, van viendo qué plantitas tuvieron que tener en cuenta, qué semillas eligieron, armaron su propio compost, o sea, el abono orgánico, porque también utilizaron ese abono orgánico para no estar buscando otro tipo de abono, porque tenemos que tener en cuenta que tenemos que beneficiar o crear esa cultura de preservación en los chicos. En la cuarta sesión es donde ellos van a explicar, ellos explican qué les quedó de este proyecto, se hace su reflexión. Esa reflexión es donde ellos dicen de que, por ejemplo, pudieron ver cómo es que los animales y las plantas interactúan entre sí, cómo es que se necesitan mutuamente, porque ellos, por ejemplo, para realizar ese abono natural, tuvieron que tener en cuenta algunos animalitos y que también salieron ahí en esos animalitos que les ayudaron a tener un mejor abono para que sus plantitas pudieran crecer. Y cómo es que tuvieron en cuenta la creatividad para armar ese jardín vertical, y también la familia cómo colaboró, como también la parte de la escuela, que fueron los docentes que llevaron a cabo este proyecto como guías. Siempre tengamos en cuenta que nosotros vamos a trabajar acá como guías, mediadores de ese conocimiento. Y bueno, acá ellos tuvieron en cuenta finalmente una tabla de control sobre lo que es la biodiversidad. Primero, en la primera tabla, ellos vieron los animalitos que fueron observando en la primera semana, en los cuales debían hacer los dibujos. Ellos fueron colocando también qué animal apareció y bueno, quedaba para que sigan investigando en la segunda semana. Otro cuadro que hicieron fue con respecto a las plantitas que ellos habían plantado, por ejemplo, hierbabuena, manzanilla y el diente de león. Por ejemplo, acá son los días de la siembra, ¿sí? Que en la primera semana, por ejemplo, cuántas plantaron o cuántas colocaron, y bueno, quedaba pendiente la segunda semana. Acá, por ejemplo, les hacen un pequeño recordatorio o les dicen qué es lo que ellos van a llegar a hacer, que es lo que importante es de mantener vivo el jardín y que se convierta en parte de la escuela. También los invitaban a otros docentes a que sean parte de este proyecto y se conviertan en guardianes de la biodiversidad, sin moverse del patio de la escuela. O sea que no es necesario que tengamos que ir
a lugares, por ejemplo, parte del campo, o ir a lugares donde nosotros veamos grandes tipos de diversidades o de árboles, para poder decir de que vamos a mantener nuestras flora nativa, sino que también podemos hacerlo en la escuela. Entonces no es necesario que también salgamos y hagamos esa salida de campo, que por ahí nos va a servir, pero si no podemos, tenemos que utilizar los recursos que tenemos dentro de nuestra institución. Y bien, otras actividades que yo quería agregar para que sea mucho más efectivos, o que cree, por ejemplo, parte de lo que es el uso de la tecnología, que también está presente en este tipo de proyectos. Sería, por ejemplo, trabajar con la aplicación de Genially o Canvas, en el cual ellos realizarían plantillas atractivas y animadas, en donde pondrían en juego su creatividad y la imaginación a la hora de colocar información extraída por diferentes fuentes. También, por ejemplo, las fotos que ellos tengan para sacar de las actividades anteriores. También podrían utilizar un Padlet donde contengan el Google Earth, para que puedan ellos colocar un pin y así marcar con exactitud qué tipo de flora y fauna hay en esa región, o sea, el animal y vertebrado, los vertebrados. Por ejemplo, en la región de Salta, yo estoy hablando, pues soy de esta provincia. También, por ejemplo, que sea propio del contenido del grado, e incluso poner características e imágenes de esos animales para que nos diferencien de las otras provincias. Y bien, para finalizar, puedo decir que este tipo de proyecto es un STEM, ya que tiene y pone en práctica lo que es la parte de la matemática, la ingeniería, la ciencia y la tecnología. Entonces, y fue acompañado de la estrategia metodológica, que es el ABP, el aprendizaje basado en proyecto. Finalmente, puedo decir como conclusión de esta clase y de la materia, actualización didáctica, entonces podemos decir que una buena educación requiere de cambios sustanciales a las formas convencionales de los proyectos de enseñanza y aprendizaje, de cómo hemos venido abordando desde siempre. Es necesario que se evolucione la utilización de diferentes tipos de estrategias como de recursos, ya que, por ejemplo, el uso del modelo ABP es muy rico y que genera lo que es grandes expectativas en la forma de encarnar en las aulas el discurso teórico de las enseñanzas por competencia. Esto lo dice San Martín 2016. También es importante poder trabajar con otros tipos de actividades en las aulas, por ejemplo, tener en cuenta el tipo de enfoque, el del STEM, teniendo, desplegando lo que son sus objetivos o respetando lo que son sus objetivos, y también realizar ese tipo de actividades tecnológicas escolares que nos permita a los niños siempre desarrollar lo que es su creatividad, su autonomía, el trabajo colaborativo. Bien, finalmente podemos decir que permitirá la producción de materiales educativos, que va a facilitar los medios que le permitan tanto al docente y al estudiante potencializar para incidir en la educación de los mismos. Como conclusión final, este proyecto responde a lo que son el tipo de enfoque STEM, y acá podemos poner, coloqué lo que es la bibliografía e incluso el enlace para entrar a esos cuadernillos. Así que agradezco mucho al profesor por permitirme dar mi devolución, y espero que haya sido de su agrado esta pequeña presentación. Muchas gracias.